¿Qué te da más miedo? ¿La infinita y fría inmensidad del cosmos o las profundidades abismales y oscuras del océano? La mayoría, sin dudarlo, elegiría el espacio. Agujeros negros, galaxias jamás vistas, la posibilidad de un encuentro con algo no terrestre. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero terror, el miedo ancestral, no se oculta por encima de nosotros, sino justo bajo nuestros pies, en la inmensa columna de agua? Hoy vamos a demostrarlo. Hemos recopilado 20 datos que hielan la sangre sobre las profundidades oceánicas. Después de esto, el cosmos te parecerá un refugio tranquilo y seguro. Prepárate, porque después de este video, es posible que empieces a mirar con recelo incluso tu propia bañera. Piensa, ¿qué asusta más? ¿Aquello que podemos observar a través de un telescopio o lo que permanece oculto justo aquí, en nuestro propio planeta? Descubrámoslo. Para empezar, tomemos conciencia de la magnitud real. El océano cubre más del 70% de la superficie terrestre, y sin embargo, más del 80% de sus profundidades sigue absolutamente inexplorado, sin cartografiar e invisible para el ojo humano. Detente un momento y piénsalo. Hemos enviado robots a Marte. Hemos fotografiado galaxias a millones de años luz. Pero la mayor parte de nuestro propio planeta sigue siendo un misterio absoluto. Este territorio inexplorado es conocido como la zona abisal o la zona Hadal. Es un reino de noche perpetua, donde impera una presión demoledora y temperaturas gélidas, cercanas al punto de congelación. Y es precisamente en este mundo hostil que apenas empezamos a estudiar con submarinos de inmersión profunda, donde se ocultan misterios que son capaces de asustarnos de verdad. El cosmos es un espacio vacío, pero el océano está rebosante de vida, y no siempre es amigable. Empecemos por lo que literalmente nos aplasta, la presión. En la superficie apenas la percibimos, pero a medida que descendemos, metro a metro, esta aumenta con una intensidad aterradora. En el fondo de la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, la presión supera las 1100 atmósferas. Para que se hagan una idea, es como si 50 enormes aviones Boeing 747 se posaran sobre la superficie de una uña. O como si una sola persona intentara soportar el peso de 100 elefantes. Cualquier objeto que contenga aire sería instantáneamente reducido a una torta. El cuerpo humano simplemente dejaría de existir, transformándose en una masa sin forma. Incluso los submarinos militares, construidos con el acero más resistente, serían aplastados como una lata de refresco mucho antes de llegar a esas profundidades. Y lo más escalofriante de todo es que en estas condiciones la vida bulle. Las criaturas que allí habitan son tan evolutivamente ajenas a nosotros, que sus cuerpos se componen principalmente de agua y carecen de cavidades de aire, lo que les permite resistir esta presión impensable. Viven en un mundo donde las leyes de la física, tal como las conocemos, están patas arriba. Ahora, imaginemos que has conseguido superar la presión. Lo que te espera es la oscuridad más absoluta y devoradora. La luz solar no logra penetrar en el océano más allá de los 1000 metros. De hecho, a menudo, a tan solo 200 metros, ya reina el crepúsculo eterno. A esta región se la conoce como la zona de medianoche. Aquí el tiempo se detiene, no existe el día ni la noche, no hay cambio de estaciones, solo una vacuidad infinita, fría y de un negro tinta. En el espacio, al menos, tenemos estrellas, galaxias distantes y nebulosas, que son fuentes de luz. Pero en las profundidades abisales del océano, la única fuente de iluminación es la vida. Este fenómeno se llama bioluminiscencia. Millones de criaturas han evolucionado para emitir luz, usándola para cazar, defenderse o atraer a sus parejas. Visualiza esta escena. Estás flotando en un vacío de color negro absoluto, y a tu alrededor, como si fueran fuegos fatuos, se encienden y apagan las siluetas de criaturas inimaginables. Esto no es como contemplar un cielo estrellado.
Se parece más a una película de terror, donde cada destello podría ser la fauce de un depredador, atrayéndote a su trampa mortal. En esta oscuridad, tus ojos son inútiles. Lo único que importa es la capacidad de sentir la vibración y de percibir la luz allí donde, lógicamente, no debería existir. En esta oscuridad eterna, moran criaturas que parecen haber sido extraídas directamente de las páginas de Lovecraft. Conozcamos a uno de ellos, el calamar gigante. Durante mucho tiempo, fue considerado un mito, la leyenda marina del Kraken, esa bestia que arrastraba barcos enteros hacia el abismo. Sin embargo, en 2004, científicos japoneses lograron fotografiarlo por primera vez en su hábitat natural, y más tarde, consiguieron grabarlo en video. Esta criatura puede alcanzar los 13 metros de longitud, y sus ojos, del tamaño de un balón de baloncesto. Son los más grandes del reino animal. Los necesita para captar el más mínimo destello de bioluminiscencia en la oscuridad total. Sus tentáculos están plagados de poderosas ventosas equipadas con anillos quitinosos dentados que funcionan como dientes afilados, clavándose en la carne de la víctima. En el cuerpo de los cachalotes, los únicos depredadores conocidos del calamar gigante, se suelen encontrar enormes cicatrices dejadas por estas ventosas, evidencia de las feroces batallas que tienen lugar a kilómetros de profundidad. A día de hoy, apenas sabemos nada sobre su estilo de vida. Pero el simple hecho de que un kraken real se oculte en el abismo nos obliga a preguntarnos qué otros mitos podrían ser ciertos. Mientras que el calamar gigante intimida por sus dimensiones, el calamar vampiro infernal, Vampiroteuthis infernalis, cuyo nombre significa literalmente calamar vampiro del infierno, aterroriza por su apariencia y su comportamiento. Esta criatura, que apenas alcanza los 30 centímetros, es considerada un auténtico fósil viviente. Reside en la denominada zona de mínimo oxígeno, un lugar donde los niveles de este gas son tan críticos que casi ningún otro organismo puede sobrevivir. Posee los ojos más grandes en proporción a su cuerpo de todo el reino animal, y estos brillan en tonos rojos o azules, dependiendo de las condiciones de luz. Pero lo verdaderamente escalofriante es su mecanismo de defensa. Contrariamente a otros cefalópodos, este calamar no expulsa tinta. En su lugar, cuando se siente amenazado, invierte su membrana tentacular, envolviéndose completamente como si fuera una capa o un capote. La parte interior de este manto está cubierta de cirros o púas que, aunque parecen aterradoras, son completamente inofensivas. Al mismo tiempo, expulsa una nube de baba bioluminiscente compuesta por cientos de esferas luminosas que logran desorientar al depredador durante varios minutos cruciales. Solo imagínelo. Una criatura lo ataca. Se da la vuelta para convertirse en una esfera espinosa, y luego lo ciega con baba resplandeciente. Es puro diseño de terror, cortesía de la naturaleza misma. El océano no es solo un lugar oscuro y lleno de criaturas aterradoras, también habla. Y su voz tiene el poder de enloquecernos. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEU detectó un sonido misterioso, de ultra baja frecuencia y de una potencia descomunal. Lo bautizaron como The Bloop. El sonido era tan potente que fue registrado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros de distancia. No se parecía a ningún sonido conocido, ya fuera artificial o natural. No era el ruido de un submarino, ni un terremoto, ni la vocalización de una ballena. El análisis sugirió que la fuente debía ser una criatura viviente, pero cuyo tamaño superaría por mucho al de la ballena azul, el animal más grande del planeta. Durante décadas, este enigma mantuvo en vilo a los científicos y generó una oleada de teorías, desde un monstruo marino desconocido hasta el despertar del mismísimo Cthulhu. Más tarde, surgió una versión más prosaica, que el sonido provenía del agrietamiento de un iceberg. Sin embargo, muchos aún desconfían de esta explicación. Pero el bloop no es el único.
Existen otros sonidos inexplicables provenientes de las profundidades. Julia, Slow Down y Whistle. El océano está emitiendo sonidos cuya naturaleza no podemos comprender. Está hablando con alguien, y nosotros no sabemos con quién. Estamos hablando de criaturas, pero ¿qué hay del entorno en sí? En el fondo del océano existen lugares que se parecen más a la superficie de un planeta extraño y venenoso. Hablamos de las fuentes hidrotermales, o como se les conoce, las fumarolas negras. Imaginen géiseres submarinos que erupcionan desde la corteza terrestre, expulsando columnas de agua negra y abrasadora, calentada hasta los 400 grados centígrados. Esta agua no hierve únicamente debido a la presión colosal. Además, está saturada de compuestos tóxicos para la mayoría de las formas de vida, como el sulfuro de hidrógeno. Alrededor de estas torres humeantes y venenosas, en la oscuridad total y bajo una presión inmensa, prospera un ecosistema completo. La vida aquí no se basa en la fotosíntesis, sino en la quimiosíntesis. Las bacterias se alimentan del sulfuro de hidrógeno tóxico, y a su vez, estas bacterias sirven de alimento a gusanos tubulares gigantes, que carecen de boca y sistema digestivo, cangrejos pálidos y otras criaturas extrañas. Es literalmente una forma de vida extraterrestre coexistiendo en nuestro propio planeta. Esto demuestra que para que la vida prospere, no se necesita luz ni oxígeno. Solo basta con calor y sustancias químicas venenosas. Y quién sabe cuántos oasis del infierno. Como permanecen ocultos en las profundidades. Regresemos a las criaturas marinas y centrémonos en el pez víbora, la auténtica pesadilla de cualquier dentista. Esta criatura relativamente pequeña, que habita hasta 2 kilómetros de profundidad, es uno de los depredadores más feroces de la zona batipelágica, o zona de medianoche. Su característica principal son sus dientes desproporcionadamente grandes, transparentes y afilados como agujas. Son tan increíblemente largos que no caben en su boca. Por ello los colmillos inferiores se curvan hacia arriba, llegando casi a tocar sus ojos. Para poder tragar a su presa, el pez víbora debe echar la cabeza hacia atrás y abrir su mandíbula casi 180 grados. Utiliza un órgano luminoso especial, llamado fotóforo, ubicado en la punta de su aleta dorsal como señuelo. Un pez pequeño nada atraído por la luz, y al instante siguiente, es atravesado por estos aterradores colmillos. La espina dorsal de este pez posee una flexibilidad única, lo que le permite tragar presas incluso más grandes que él mismo. En esencia, es una mandíbula flotante con señuelo, una máquina de matar perfecta, diseñada por la evolución para un mundo donde la comida escasea, y no se puede desaprovechar ninguna oportunidad. Su aspecto, incluso en una simple fotografía, nos provoca escalofríos, y resulta casi imposible imaginar un encuentro cara a cara con esta criatura. En las profundidades, la oscuridad va de la mano con un frío extremo. La temperatura del agua ronda apenas los 2 a 4 grados centígrados. Pero incluso en estas condiciones, el frío esconde trampas letales. Una de ellas es el brinicle, conocido popularmente como el dedo de hielo de la muerte. Este fenómeno ocurre en aguas polares, cuando una corriente de agua extremadamente fría y salada, lo que llamamos salmuera, empieza a hundirse desde la base del hielo marino hacia el lecho oceánico. Dado que esta salmuera es significativamente más fría y densa que el agua circundante, congela todo a su paso, creando una especie de estalactita de hielo que crece inexorablemente hacia el fondo. Una vez que este dedo letal toca el suelo marino, sigue expandiéndose lateralmente, congelando y aniquilando a cualquier organismo bentónico lento que encuentre, como estrellas de mar y erizos. Estos seres vivos, incapaces de huir a tiempo de la escarcha que avanza, quedan sellados y sepultados en una gélida tumba. Es un proceso lento, ineludible y aterrador, que evoca una escena sacada de una película de terror de ciencia ficción.
La naturaleza encontró una forma de matar por congelación, incluso en el ambiente acuático, un lugar que de por sí ya es glacial. Es la prueba definitiva de lo implacable e ingenioso que puede ser el ecosistema oceánico. Si pensamos en depredadores de las profundidades marinas, el pez pescador, o rape abisal, es el primero que nos viene a la mente, y con razón. Su imagen está firmemente incrustada en la cultura popular, y ciertamente es aterradora. La hembra del rape es la quinta esencia de una pesadilla, un cuerpo casi esférico, una mandíbula inmensa con dientes afilados como agujas, y por supuesto, su famosa caña de pescar, con el cebo bioluminiscente en el extremo. Pero lo más extraño y espeluznante de estos peces es, de lejos, su método de reproducción. El macho es docenas, o incluso cientos, de veces más pequeño que la hembra. Su único objetivo vital es encontrarla en la oscuridad insondable del abismo. Cuando lo logra, se agarra a ella mordiéndola con fuerza. Lo que sigue es un proceso digno de una película de terror. Su cuerpo se fusiona literalmente con el de la hembra. Su sistema circulatorio se conecta al de ella, y todos sus órganos internos, excepto los testículos, se atrofian. Se transforma en un simple apéndice que provee a la hembra de esperma cuando ésta lo necesita. Una sola hembra puede llevar adheridos hasta 6 de estos machos parásitos. Este es el ejemplo más extremo de dimorfismo sexual y parasitismo en la naturaleza. El macho pierde por completo su individualidad para convertirse solo en una pieza funcional de su pareja. Si los insectos te dan escalofríos, prepárate, porque el fondo del océano tiene reservada una sorpresa muy peculiar. Este fenómeno se conoce como gigantismo abisal. Por razones que aún no se comprenden del todo, muchas especies de invertebrados, que en aguas superficiales son de tamaño modesto, crecen en las profundidades hasta alcanzar proporciones verdaderamente colosales. El ejemplo más impactante es el isópodo gigante. Imagínate un bicho bola, de esos que ves habitualmente bajo las piedras. Ahora, agrándalo hasta que tenga el tamaño de un gato o un perro pequeño. Eso es, exactamente, el isópodo gigante. Estas criaturas, que pueden medir hasta 50 centímetros de largo, son carroñeros. Se arrastran lentamente por el fondo marino en busca de restos de ballenas, peces y calamares que descienden de las capas superiores. Su aspecto es una auténtica pesadilla para cualquier insectófobo. Caparazón blindado, incontables patas y ojos complejos. Son capaces de sobrevivir sin comer durante años, entrando en un estado cercano al letargo o la hibernación, esperando a que caiga el próximo festín al fondo. Es una prueba más de que el océano es un lugar donde las formas de vida que conocemos mutan en algo enorme e inquietante. Los tiburones siempre han inspirado temor. Pero el tiburón duende, o tiburón trasgo, lleva ese terror a un nivel completamente nuevo. Se trata de un raro escualo de aguas profundas, a veces apodado fósil viviente, por sus rasgos extremadamente primitivos. Posee una piel rosada, casi transparente, a través de la cual se aprecian sus vasos sanguíneos. Un hocico largo y aplanado que parece un apéndice. Y, lo más crucial, mandíbulas retráctiles. Cuando ataca, sus mandíbulas se proyectan violentamente hacia adelante, en un movimiento que recuerda inevitablemente a la criatura de la película, Alien. Esto le permite capturar presas rápidas y escurridizas, como calamares o peces. Ver cómo este escualo rosado, casi fantasmagórico, con esa nariz tan peculiar, se transforma de repente en un monstruo con una boca retráctil repleta de dientes afilados como agujas. Resulta verdaderamente chocante. Parece un experimento biológico fallido. Una criatura que, a primera vista, no debería existir. Sin embargo, ha cazado con éxito en las profundidades durante millones de años, consolidándose como una de las criaturas más extrañas y aterradoras que jamás hayamos visto. Es un recordatorio viviente de que la evolución en las profundidades sigue caminos que son totalmente ajenos a nuestra comprensión. El océano guarda sus propios fantasmas. Pero no hablamos solo de naufragios,
sino de ecosistemas enteros construidos sobre la base de la muerte. Cuando el cadáver de una ballena se precipita al fondo del océano, pone en marcha un proceso ecológico único y de larguísima duración. En primer lugar, acuden los grandes carroñeros, tiburones e isópodos gigantes, para despojar el cuerpo de todos sus tejidos blandos. Esta fase inicial dura unos cuantos meses. Después llegan los gusanos Osedax, popularmente conocidos como los gusanos zombies. Lo más curioso es que estas criaturas no tienen ni boca ni estómago. Ellos se taladran en los huesos del gigante y con la ayuda de bacterias simbióticas disuelven y consumen las grasas que contiene el esqueleto. Este festín puede prolongarse durante décadas. Alrededor de este esqueleto se forma un auténtico oasis de vida, una comunidad que existe exclusivamente gracias a la muerte del gigante. Moen. Es una imagen tan macabra como fascinante. El esqueleto del gigante cubierto por una miríada de criaturas que se dan un festín sobre sus restos en la oscuridad más absoluta. Estas cascadas de ballenas son, en esencia, mundos enteros que nacen de la muerte y perduran durante décadas, hasta que del gigante ya no queda ni rastro. ¿Qué ocurre con la vasta cantidad de vida que muere en la superficie del océano, excluyendo a las grandes ballenas? Miles de millones de criaturas minúsculas, plancton, medusas, peces, inician tras su muerte un lento y eterno descenso hacia el abismo. Este flujo continuo de restos orgánicos se conoce como la nieve marina. Imaginen una ventisca interminable de partículas en descomposición que se precipita lentamente a través de toda la columna de agua. Esta nieve es, de hecho, la principal fuente de alimento para la inmensa mayoría de los habitantes de las profundidades. Sin embargo, la propia idea resulta espeluznante. No se trata de nieve blanca y limpia, sino de una masa viscosa y grisácea, compuesta por excrementos, mucosidad y restos de organismos muertos. Vivir en este ambiente significa estar perpetuamente rodeado de los productos de la descomposición, que se hunden lentamente hacia el vacío. Es un funeral perpetuo, que nutre a aquellos que residen en las profundidades. Un claro recordatorio de que todo el ecosistema abisal se sostiene sobre la muerte y la putrefacción de lo que existe en la superficie. El concepto de la nieve marina es uno de los más sombríos y, al mismo tiempo, más fundamentales para comprender la vida del océano. El océano no solo alberga criaturas fascinantes, sino también extrañas anomalías geológicas. Una de las más sorprendentes son los lagos y ríos submarinos. Sí, lo ha oído bien. En el fondo del océano, por ejemplo en el Golfo de México, existen lagos reales, con sus propios márgenes y una superficie que los separa completamente del agua circundante. Se forman porque el agua hipersalina, también conocida como salmuera, se filtra a través de las grietas del fondo marino. Esta salmuera es mucho más densa que el agua de mar normal, por lo que se acumula en las depresiones, creando estos cuerpos de agua claramente definidos. Pero hay un gran problema. Esta agua carece casi por completo de oxígeno y está saturada de metano y sulfuro de hidrógeno tóxicos. Para la mayoría de las criaturas marinas, es una trampa mortal. Cualquier pez o cangrejo que, por accidente, se adentre en uno de estos lagos, muere al instante y queda allí, inerte, momificado por la sal. Los científicos, que investigan estas zonas con vehículos submarinos, las han bautizado como los jacuzzis de la desesperación. Son depósitos silenciosos y sin vida en el fondo del mundo, llenos de los cadáveres de aquellos que cometieron el error de cruzar su frontera. Es otro lugar más en el océano donde la muerte acecha de la forma más inesperada. Hemos hablado mucho sobre la fosa de las Marianas, pero detengámonos un momento a dimensionar su verdadera magnitud. Su profundidad es de unos 11 kilómetros. Si colocáramos el monte Everest en su fondo, la cima aún quedaría cubierta por más de 2 kilómetros de agua. No es solo un hoyo, es una inmensa cicatriz en la faz del planeta, que se extiende a lo largo de 2.500 kilómetros. Pero lo más sobrecogedor no es la profundidad en sí,
sino el hecho de que forma parte de la llamada zona hadal, o zona de las trincheras. Estas son las partes más profundas del océano, abarcando desde los 6 hasta los 11 kilómetros, y esta zona es uno de los entornos menos explorados de la Tierra. Cada inmersión en estas trincheras trae consigo el descubrimiento de especies nuevas y completamente alienígenas. Allí habitan los peces caracol, cuyos cuerpos gelatinosos están diseñados para soportar la presión, y anfípodos que parecen camarones gigantes. Literalmente, solo estamos arañando la superficie de este mundo. ¿Qué se esconde en las grietas y cuevas del fondo de estas trincheras? No lo sabemos. Esta zona es la última frontera de lo inexplorado en nuestro planeta, y podría albergar cualquier cosa, desde microorganismos únicos hasta criaturas que ni siquiera podemos imaginar. Otro fenómeno aterrador que ocurre en la superficie, y es generado por el inmenso poder del océano, son las olas errantes, también conocidas como olas asesinas. Durante mucho tiempo, al igual que los calamares gigantes, fueron consideradas meras leyendas marinas. Se trata de olas solitarias, de una altura anormal, que surgen de forma repentina en medio del océano, incluso cuando el clima está en calma. Su altura puede alcanzar los 30 metros, lo que equivale a la de un edificio de 10 pisos. A diferencia de los tsunamis, estas no están relacionadas con terremotos, sino que se originan por la compleja interacción y superposición de las olas comunes. Son capaces de volcar o partir en dos incluso a los buques más grandes, como los superpetroleros y los portaaviones. Su aparición es, de hecho, casi imposible de predecir. Imaginemos a la tripulación de un barco en alta mar. El mar está en calma, y de repente, de la nada, se alza una pared de agua vertical, lista para aplastar la nave. Según los científicos, estas olas son la causa de muchas de las misteriosas desapariciones de barcos. Es un recordatorio más de que el océano es impredecible y puede asestar un golpe mortal en cualquier instante, sin dar ninguna advertencia. ¿Sabían ustedes que el océano alberga su propia versión del fenómeno poltergeist? Se conoce como el mar lechoso. Durante siglos, los marineros han narrado historias de cómo sus embarcaciones se topaban de repente con zonas oceánicas, que irradiaban un brillo espeluznante, blanco lechoso, que se extendía de horizonte a horizonte. El agua se volvía completamente opaca, emitiendo un resplandor uniforme y francamente espectral. Por mucho tiempo, se consideró que todo esto era pura leyenda. Pero en 1995, las imágenes satelitales confirmaron la existencia real de este fenómeno. Una inmensa área del Océano Índico, comparable en tamaño a todo el estado de Connecticut, permaneció luminosa durante 3 noches consecutivas. Los científicos plantean la hipótesis de que esto se debe a una colosal concentración de bacterias bioluminiscentes, que de alguna manera sincronizan su resplandor. Pero el porqué de esta acción y cómo logran alcanzar esta increíble concentración sigue siendo, hasta el día de hoy, un completo misterio. Imaginen estar a bordo de un barco en plena oscuridad, mientras el agua bajo sus pies comienza a brillar con una luz mortecina, transformando el océano en un campo lechoso infinito. Es una imagen hermosa, sí, pero a la vez es increíblemente inquietante y antinatural. El océano demuestra una vez más su capacidad para albergar fenómenos que, simplemente, superan nuestra comprensión total. Estamos acostumbrados a pensar en las medusas como criaturas gelatinosas y casi transparentes, pero en las profundidades habita algo completamente diferente. Tomemos, por ejemplo, la estigiomedusa gigantea. Su nombre se traduce como la medusa estigia gigante, una clara alusión al río Estigia de la mitología griega. Su campana puede medir hasta 1 metro de diámetro, pero lo más impresionante son sus brazos. No posee los típicos tentáculos finos. En su lugar, tiene 4 gruesos lóbulos orales, parecidos a cintas, que pueden llegar a medir 10 metros de longitud.
Estas cintas aterciopeladas de color rojo oscuro se ondulan en el agua como el manto espectral de un fantasma. Los científicos creen que las utiliza a modo de red para atrapar plancton y peces pequeños. En toda la historia de las observaciones, esta medusa ha sido vista apenas un centenar de veces. Es tan rara e inalcanzable que cada encuentro con ella es un verdadero acontecimiento. Su apariencia es totalmente de otro planeta. No es solo una medusa, sino una silueta gigantesca e informe, con largas cintas oscuras, flotando en silencio en la noche eterna. Encontrarse con ella bajo el haz de luz de un sumergible o batiscafo es presenciar algo que desafía completamente las fronteras del mundo animal que conocemos. Empecemos hablando de lo que ignoramos. Este es, quizá, el dato más crucial y aterrador de todos. Según las estimaciones científicas, el océano es hogar de aproximadamente 2.2 millones de especies de organismos eucarióticos. De toda esa cifra, hasta el día de hoy, solo hemos logrado describir y clasificar unas 240,000. Esto quiere decir que más del 90% de la vida marina sigue siendo un misterio total. Nunca los hemos visto. Ignoramos por completo su aspecto, su dieta o su método de reproducción. Podrían ser organismos microscópicos, o bien, formas de vida gigantescas. Pueden parecerse a lo que ya conocemos, o quizás sean entidades completamente ajenas, basadas en principios bioquímicos totalmente diferentes. En las profundidades extremas del océano, en sus fosas, cuevas y bajo los casquetes de hielo polares, podrían esconderse ecosistemas enteros cuya existencia ni siquiera sospechamos. El espacio nos aterra por su inmensidad vacía y la ignorancia que reside a distancias cósmicas. Pero el océano nos aterra por su plenitud, por la vida desconocida que palpita justo aquí, bajo nuestros pies. Y cada vez que sumergimos una cámara a una nueva profundidad, corremos el riesgo de encontrarnos con algo para lo que nuestra imaginación simplemente no está preparada. Y para terminar, el hecho más inquietante y filosófico de todos. El océano no es solo agua y vida. Es un sistema gigantesco que regula el clima, el tiempo y, en esencia, la habitabilidad de nuestro planeta. Sin embargo, este sistema es increíblemente frágil. Los ecosistemas de las profundidades, formados a lo largo de millones de años bajo condiciones estables, están hoy en peligro por el cambio climático, la contaminación por plástico y la minería submarina. Estamos destruyendo un mundo que ni siquiera hemos terminado de explorar. Desconocemos las consecuencias. ¿Qué sucederá si alteramos el equilibrio en estas oscuras y frías profundidades? ¿Podríamos acaso liberar microorganismos ancestrales contra los que no tenemos defensa? ¿Podríamos provocar una reacción en cadena irreversible que altere la composición química de toda el agua del planeta? El verdadero horror del océano no reside en sus monstruos, sino en la posibilidad de que lo destruyamos por ignorancia. Y al hacerlo, nos destruyamos a nosotros mismos. Este mundo inexplorado y aterrador podría albergar no solo criaturas, sino también la llave de nuestra propia supervivencia. Y arriesgamos perderlo para siempre, sin haber descifrado jamás sus secretos. Hagamos un resumen. Presión aplastante. La eterna oscuridad habitada por depredadores bioluminiscentes, krakens y tiburones duende que son muy reales, misteriosos sonidos provenientes del abismo, los dedos helados de la muerte y esos lagos de salmuera tóxica. Y todo esto ocurre mientras el 90% de este mundo sigue completamente inexplorado por nosotros. El cosmos es vasto y está vacío. Sus amenazas son hipotéticas y se encuentran a billones de kilómetros de distancia. El océano, sin embargo, está aquí, está justo al lado. Sus profundidades inexploradas comienzan a tan solo unos pocos kilómetros de la costa. Y sus secretos no son meros acertijos científicos. Son un miedo primitivo y existencial a lo oscuro, lo profundo y lo desconocido. Es el temor a un mundo que existe bajo sus propias reglas, donde el ser humano es tan solo un huésped frágil e indeseado.
Gracias por sumergirse en este abismo con nosotros. Si este video les ha puesto los pelos de punta, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuestras nuevas investigaciones sobre los temas más enigmáticos. Y ahora, la pregunta principal para ustedes. ¿Cuál de los hechos que hemos mencionado les ha asustado más? ¿Y qué creen que podríamos descubrir en el fondo de la fosa de las Marianas si lográramos explorarla por completo? Escriban sus suposiciones más audaces y aterradoras en los comentarios. Nos encantará leerlas.